nos daba 10 preguntas y ahora tenemos solo 5 preguntas y es muy Sí, corto, ¿no? Porque cada pregunta me parece se está contabilizando 20 puntos. Y esa sería mi duda, Licen. ¿Será que se podría habilitar una segunda opción más, Licen? Porque son pocas preguntas, Licen. mm, profe Marco, ¿no? Me ha hablado. Miren, tienen buen tiempito, son creo 12 minutos y las preguntas son bien sencillitas. Em, y en la primera semana, le doy la estadística, le doy la estadística. La mayoría ha sacado 100 sobre 100, excepto dos o tres personas que se han sacado 80 sobre 100. Entonces, yo les pido que sigamos nomás con ese estándar y les he dado el mismo tiempo y una sola oportunidad. Entonces, está bien, profes. Más bien son preguntas bien sencillitas y el tiempo también está muy, pues, es decir, muy amplio. En realidad, si quisiera un poco matarles, entre comillas, ¿no? O hacérselas difícil, tendría que haberles dado como 5 o 6 minutos, pero 12 es hartito, ¿ya? Y también nos han recomendado desde la U Pedagógica, ¿no? Obviamente, ¿no? Que podríamos, ¿no? Podrían dar una oportunidad más, pero traten de nos dijeron, ¿no? Porque creo que en los anteriores módulos, alguien dejó hasta dos, tres, ¿no? Y ahí observaron, dijeron, pues no es así, ¿no? O sea, basta que dos y ya tú, o sea, pónganle, a ver, les digo una cosa, pónganle que sea falso o verdadero y el falso le sale error, ¿no? Obvio que es el verdadero, o sea, en la segunda vuelta ya uno lo, o sea, ya ni siquiera por conocimiento, sino por simple inferencia, ¿no? Si el falso me ha salido mal, entonces obvio que es el verdadero, ¿no? Entonces, eviten esos jueguitos, ¿no? Eso es lo que nos han dicho. Entonces, lo dejaremos ahí, profe. No creo que tenga mayor grado de dificultad. Repito, con el antecedente de la primera semana, que casi todos se han sacado 100 sobre 100. ¿Ya? Listo, Licen, gracias. Ya, profe. Perfecto, Listo. perfecto. Ahora sí, em, la semana 3, ¿no? Se llama niveles de comprensión lectora, ¿ya? Claro, y uno entenderá, o sea, nos va a hablar de niveles, perfecto, ¿sí? Y evidentemente nos habla, ¿no? Entonces, preparados, porque de eso se trata esta tercera semana. Um, me estoy yendo a las actividades, ya pueden anotarse, ¿no? Esto es un adelantito, seguramente están concentrados todavía ustedes en la semana 2, pero sin perjudicarles, no quiero ya introducirles a qué hay en la semana 3. Hay una lecturita, ¿no? Que dice lectura motivadora, el sujeto y el placer de leer, ¿no? Y hay un buen textito que nos dice, pues hay que leer, ¿no? Hay que leer y hay que encontrarle placer, ¿no? Hay que encontrarle gusto a la lectura, ¿ya? Cositas más, cositas menos, no dice otras cosas. ¿Está bien? Y luego hay una reflexión donde nos manda a ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué relación tiene el sujeto con el placer de leer? ¿Qué sensaciones en concreto evoca la lectura para que el sujeto experimente placer al leer? ¿No? Bien difícil. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si dice que hay que sentir placer, pues hay que sentir placer, ¿no? Aunque no es tan así, ¿no? No es tan así. Yo aquí rescataría a Paulo Freire, ¿no? Que dice, leer es una pelea, es una lucha con el libro, o sea, es una pelea con uno mismo, ¿no? Es decir, uno con el tiempo, otro es decir, con tus capacidades de comprensión, otro hasta con la misma flojera, ¿no? O sea, tienes que pelearte. Entonces, yo lo pusiera más bien un desafío. Me inclino más por Paulo Freire,
¿no? Que dice, es un desafío leer, ¿no? Mucho más y las lecturas son, repito, un poco complejas, ¿no? Porque tienes que estar con el diccionario al lado y todas esas cosas. Pero obviamente que alguna vez sí hay ese placer, como dice, ¿no? Este autor, ¿no? Cuando agarras un cuentito, agarras qué sé yo, una leyenda, una novela y te atrapa, ¿no? Ahí sí uno puede terminar sintiendo placer, pero aún más, ¿no? Yo siento que es un placer un poco, ¿cómo se llama esta persona? Las personas que se autoflagelan, se llama, eh, ¿cómo se llama? Se me fue la palabrita. Somos esas personas que sufrimos, ¿no? Ah, en las parejas siempre nos decimos esa palabra. Masoquistas, licenciado. Exacto, exacto, Masoquistas. exacto. Yo entiendo, lo entiendo a la lectura como un masoquismo, quizás, ¿no ves? O sea, nos gusta sufrir, y verdad que nos gusta sufrir, ¿no? Es más, en el mismo contexto está la otra competencia, que es la tele. O sea, ¿cuánto? A ver, ¿por qué les digo masoquismo? Eh, por ejemplo, este último estaba leyendo un libro espectacular, ¿no? De Tolstoy, un ruso que es Ana Karenina, ¿no? Espectacular. Imagínense cuánto sí, porque en la tele también, o sea, tú lo compras, ¿no es cierto? O buscas en algún lado y hay en película, ¿no? Entonces, pucha, y la tentación, o veo la película y me simplifica la vida, ¿no? Y lo voy a ver en hora y media, y punto, y pare de contar, ya voy a saber el argumento. No, pero el masoquismo, ¿no? Hace que uno se agarre el libro y sufra ahí, hoja por hoja, ¿no ve? Y la tele al frente, ¿no? Y como que la tele es esa persona que te tienta, ¿no ves? No, encendeme, encendeme, ¿no? Encendeme, deja el libro, encendeme, encendeme, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy idealizado cuando habla del placer, ¿no? Tremendamente idealizado, ¿lo ves? Es sufrir, se sufre al leer. Y peor todavía en este contexto que ya las tecnologías de la información y la comunicación, todo te lo da resumido, ¿no? Te lo da en infografías, te lo da en memes, ¿no ve? Ya la lectura está cada vez, pues, creo que menos gente lee, ¿no? Cosas voluminosas, ¿no? Todo ya te lo viene en resumen. Luego, da varios conceptos de lectura, ¿no? Por ejemplo, según Sánchez, dice la lectura es, luego, según Hall, ¿no? La lectura es, ¿no? Y luego agarra a Solé, creo que ya lo hemos visto a Solé en las anteriores semanas, la lectura es, dice ya, bien, perfecto. Luego, em, ya nos lleva casi inmediatamente. Lo que nos dice también hay sentido de la lectura en educación primaria, comunitaria, vocacional, ¿no? Ahí nos dice, de nada sirve, y en eso creo que todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Ojo, cuidado que leer no queda solamente en entender, dice, ya no es suficiente, ¿no? El primer paso es la comprensión, perfecto, ¿no? El segundo paso es la inferencia y el tercer paso es la actitud crítica, ¿no ve? Entonces aquí analiza un poco, dice, nosotros en las escuelas, ¿no? Siempre nos hemos quedado a un nivel de comprensión, nada más. Y eso es verdad, sí es verdad, ¿no? Ahí van a encontrar un gráfico en el documento. Por ejemplo, dice, el niñito está diciendo, debo resumir el texto. Sí, obviamente, ¿no? Les pedimos hasta que hagan resúmenes y nos quedamos ahí, ¿no? Y una chiquita, una niñita dice, mi tarea es sacar la idea central del autor, ¿sí? Y ahí termina, o sea, no les pedimos más. Y otra chiquita dice ¿qué estaba escrito en el texto? ¿No? Le pregunta a su profe. Y bueno, tiene que responder, esa es su tarea, ¿no? Y otra profesora le pide a la niñita,
subraya la oración principal, ¿no? Y como podemos ver, o sea, las cuatro, ¿no?, están a nivel reproductivo. O sea, ninguno dice, a ver, ya has leído ese cuento, ¿qué opinas del cuento? ¿No ve? Por lo menos saltándonos al tercer nivel, eh, pasando de lado, ¿no?, el segundo nivel, el nivel inferencial, ¿no? Eso me parece correcto, ¿no? Eh, Porque además, uno de los autores dice, poquito más antes, que en realidad la lectura es un acto de diálogo con el autor. Eso es verdad también, ¿no? Cuando tú lees una obra o un libro más instruccional, ¿no? Como, por ejemplo, didáctica o cómo elaborar proyectos, ¿no ven? Entonces, terminas de leer, ¿no? La primera pregunta que uno se puede hacer es, ¿me sirve o no me sirve? ¿No? Esa información. Y uno pues no me sirve. Entonces tendrás que decirle al autor, pues no me sirve lo que dices, ¿no? Correcto, o sea, perfecto. Entonces estás dialogando. O podrás decir, sí, me sirves, te esperaba, ¿no? Tus ideas me parecen excelentes, entonces te voy a utilizar, ¿no? Porque tengo que hacer un proyecto y por lo tanto creo que tu estructura que me planteas es ideal, ¿no? Y uno también podrá decir, no te entiendo, ¿no? No te entiendo y te cambio, ¿no? Me hagas otra cosa mucho más fácil, ¿no? Entonces, es un diálogo, ¿no? Definitivamente. Y mucho más con, con el género literario, ¿no? Que es esa la que usamos en la escuela, un cuento, una leyenda, ¿no? Entonces, ¿qué te parece la leyenda? ¿Lo has leído? Sí. ¿Lo has entendido? Sí. ¿Y qué te provoca? ¿Qué te provoca? Ay, estoy dramatizando. Pucha, qué bonita leyenda. Me hace acordar a mi mamá. O puede decir, triste, ¿no? Puede decir, no me ha convencido, ¿no? O sea, tantas reacciones que puedes tener, ¿no? Entonces, ese ya es el nivel crítico al cual llegamos. Y yo comparto definitivamente con el autor, ¿no? Porque, o con la persona que ha hecho el texto, porque le tenemos miedo también, profes. O sea, algo que está escrito en un libro, ¿no? No sé por qué cosas de la vida sentimos que es la verdad absoluta y no lo cambiamos, ¿no? El libro termina siendo como una autoridad, ¿no? Que te dice, eh, eh, pues tienes que hacer esto o tienes que entender las cosas de esta manera, ¿no? Pero nunca te pones a dialogar, ¿no? A decir, no, o sea, no es como dices, yo no estoy de acuerdo. Les pongo un ejemplito, tal vez me van a entender. Eh, Cuando estuvimos analizando, ¿no?, los textos de Profocom, ¿no? Y así, ¿no? Tratar digamos, de asumir una postura, ¿no? Y algunos profesores lo asumían como verdad absoluta, ¿no? Hemos encontrado errores ortográficos, por ejemplo. Entonces, a ver, profe, ¿qué le dirías al autor? Aquí hay errores ortográficos. Entonces, no le interpelaríamos, no le diríamos, qué vergüenza, o sea, ¿cómo es que escribiendo un módulo formativo va a haber errores ortográficos, ¿no? Y había algunas cositas, algunos artículos, ¿no?, que definitivamente no estaban encajados dentro de la ley 070, ¿no? O sea, parecía que lo habían copiado y pegado de otro lado. Entonces, por lo menos, ¿no? Tendríamos que ver de qué vergüenza quién ha escrito esto, ¿no ve? Entonces, esa era una toma de posición, ¿no? Al final, era una posición crítica respecto a los módulos, ¿no ve? Entonces, perfecto, hay que pasar a ese nivel. Y sigo, eh, luego hace una serie de preguntas, ¿no?, que no es necesario responderlas, yo creo, porque no tiene efecto, ¿no?, en la calificación. Eso es interno para ustedes. Y luego
Agasa explica, ¿no ve? Estos tres niveles que ya de alguna manera les he dicho. Para eso, Agasa un ejemplito del Principito. ¿Alguien lo ha leído, profes? De Saint-Exupéry, El Principito. Sí, sí, dice. Muy Sí, bonito, de ¿no Anthony ve? de Muy bonito. Sí, sí, muy bonito. Entonces, el, el autor del texto lo ha copiado el primer título. Perfecto. Entonces dice, a ver, este textito, ¿no? Lo vamos a ejemplificar en los tres momentos de la lectura, ¿no? En el momento o en el nivel de lectura textual, ¿no? Obviamente, perfecto, me parece, ¿no? Hay preguntas de comprensión, ¿no ve? Sí. ¿Qué has entendido? ¿Quién es el actor principal, ¿no? ¿Qué le pasó al elefante, ¿no? ¿Y qué le pasó a la serpiente? Más o menos, de eso trata. Ah, perfecto. Ese es el nivel textual, ¿no ve? Sí. ¿Qué has entendido? O sea, dime. Luego, nos da algunas preguntitas también, ¿no? Que pueden ayudar, ¿no? al estudiante o al niño a identificar el nivel textual. ¿Quién es el autor principal? ¿Dónde se desarrolló la obra? ¿No? Después, ¿cómo eran los animalitos? ¿No? ¿Con quiénes se encontró el elefante? ¿No? ¿Por qué se lo comió? ¿No? ¿Cuándo? Perfecto, eso es nivel de comprensión, ¿no ve? Y luego baja al nivel inferencial. El nivel inferencial es más o menos, o sea, ¿qué ha querido decir el autor? ¿No ve? Inferir, inferir. Muchas veces, ¿no? Eh, a ver, aquí está. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo infiere? Y eso creo que es un buen ejercicio que nosotros debemos desarrollar en los estudiantes. Dice, o sea, ¿qué está queriendo decir? ¿No? Ahí encontramos el nivel inferencial, ¿no ve? A ver, en el ejemplo dice, por ejemplo, si en el texto que leo me dicen que es sano beber agua natural, ¿no? Entonces puedo deducir, ¿no? Dice que beber agua endulzada, ¿no? O algún tipo de bebida, ¿no? Como Coca-Cola, como Fanta, es malo. Si deduces, el texto nos dice, estoy dando el ejemplo del documento, dice, ¿no? Es sano beber agua, es sano beber agua natural. ¿A qué me está diciendo el autor? O sea, lo invierto, ¿no? Entonces es malo tomar soda. Está bien esa inferencia, profes. Está bien esa inferencia que he hecho. Profe Claudia, ¿alguien me puede decir sí o no también? Hola, repito. Inferencia es esto, ¿no? Dice, si en el texto está escrito una cosa como esta, es sano beber agua natural. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué me está queriendo decir el autor? ¿Que es malo beber soda? ¿Me puede responder, profes? ¿Alguien? Hola. Dice, yo creo que va a depender de todo el contexto del texto, ¿no? Ah, sí, Para sí, poder, sí, para también. poder hacer la diferencia, porque si el texto me está hablando acerca de salud, eh, en ese contexto podríamos decir que sí, beber soda es dañino y es mejor tomar agua. Como lo Exacto. hizo, como dice el jugador no me acuerdo si es Cristiano Ronaldo, ¿no? Bajo la Sí, Coca-Cola. sí, 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 Depende del contexto en realidad para poder inferir, ¿no? sí, perfecto, profe Dan, perfectísimo. Pero lo que yo rescato del documento es, hagan inferir cosas a los niños. Y me parece buena idea, ¿no? De decir, a ver,
es sano beber agua natural, ¿no ve? ¿Qué está queriendo decir el autor? ¿Que es malo beber soda? ¿Qué me dicen, chicos? ¿No? Sí, puede ser. Como usted dice, depende del contexto, ¿no? Pero creo que hacer este ejercicio, este segundo nivel de, digamos, de lectura, me parece que es bueno, ¿no ve? Eh, entonces, este es el nivel deductivo inferencial, como dice el autor, y también nos pone un montón de preguntitas, ¿no? Que nos pueden ayudar a hacer las inferencias. O sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo podrías, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice esto? ¿No? ¿Qué significa el título? ¿No? ¿Qué otro título le pondrías? ¿No ve? Con otras, a ver, dilo lo mismo, pero con otras palabras. ¿No ve? Entonces, es excelente, me parece bien. Y luego el tercer nivel, digamos el nivel más elevado, que sería el nivel crítico, ¿no? Ahí es toma de posición, como les había dicho al principio. ¿Sí? Me gusta, no me gusta, es bueno, es malo, es interesante, me abuse, ¿no? Cualquier cosa. Una toma de posición, ¿no? Y yo creo que siempre tenemos que llegar a la toma de posición sobre cualquier tipo de texto, ¿no? Y las preguntas, ¿no? Son estitas más o menos que están en el documento. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Qué opinas? ¿No? ¿Cómo debería ser? ¿No? ¿Cómo calificarías? ¿No? ¿Qué piensas? Bien, me parece perfecto para llegar a un nivel ya más de creación del alumno, ¿no? De toma de posición. Y lo que el alumno va a decir no está escrito en el libro ya. Y además hay una cosa, lo que diga el alumno no está bien ni está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque es una opinión personal, ¿no? Y la opinión, ahí ya no tendrían que, o sea, ya no tendríamos que decir, digamos, es buena o mala tu respuesta. Y tendríamos que atacar es el argumento, ¿no ve? A ver, si yo diría, a ver, Pedro, ¿no? Pedro, tú has visto el partido entre Bolivia y Argentina, por decir, ¿no? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha jugado Bolivia desde tu punto de vista? ¿Bueno o malo? ¿No? Pónganle que Pedrito diga, bueno, profe. Pucha, ya va contra tu opinión, digamos. A ver, bueno. Hasta ahí no tienes que rechazarle. ¿Por qué tendrías que decirle mal, Pedrito? O sea, ¿cómo vas a decir bueno si has visto que sean... No, a ver, Pedro, ¿por qué? Porque argumentar, ¿no? Argumentar. Entonces, si algo tendrían que, nosotros tendríamos que reflexionar o intercambiar criterios es sobre los argumentos que maneja. ¿Ve? Ahora, probablemente nos ganen sus argumentos, ¿no? Y él defienda y afiance su respuesta, ¿no? Pero en ningún momento tendríamos que, pues, sobreponer nuestro criterio, nuestra opinión sobre la opinión que tiene el estudiante. ¿No? Yo no podría decir, no, Pedrito, lo más que puedo decirles, bueno, Pedrito, respeto tu opinión, ¿no? Me parece que para vos es un juego, pero para mí, allá, perfecto. Ahí se puede llegar, ¿no? Pero ya, digamos, a anular la opinión de Pedro, creo que ya no. Y luego hace un jueguito, ¿no? En el documento aplica estos tres niveles, ¿no? El nivel textual, el nivel inferencial y el nivel crítico, con estudiantes del nivel primario, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto, ¿ya? Y lo da unas diferencias mínimas. Pareciera, yo tengo la impresión de que lo ha copiado, lo ha pegado, lo ha copiado, lo ha pegado, porque en el fondo el ejemplo es el mismo. ¿Ya? Pero bueno, puede haber alguna diferencia. Lo voy a buscar, lo voy a releer nuevamente esta parte. Voy a ver si, como en la semana 2, ¿no? Nos plantea ciertos niveles, ¿no? Ciertas diferencias de complejidad entre el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Ya? Nada más. Y en eso se pasa todo el texto.
y llega a la última parte, a la tercera parte, donde dice quinto año de escolaridad, sexto año de escolaridad, estrategias para el desarrollo de la comprensión lectura. Y nos plantea 6 estrategias bien sencillitas, ¿no? Por ejemplo, la expresión corporal. Es decir, es como si le diría, ya, ¿qué has leído? El cuento de la Caperucita Roja. A ver, haz de Caperucita, ¿no? O haz de Lobito. Entonces, y mediante el Lobito, ¿no? Pues explícanos, ¿no? O sea, lo que has entendido en el cuento, más o menos. Esa es una estrategia, dice. La otra estrategia es la expresión plástica. Toma, mi niño, te doy plastilina, ahora házmelos de plastilina los personajes, ¿no ve? Del cuento. Perfecto. Expresión oral, ¿no? Recordar, ¿no? A ver, ¿qué te acuerdas del texto? ¿No? ¿Quiénes eran los actores principales, los actores secundarios? Ese también lo plantea el documento como una estrategia. Deducción de mensajes, ¿no? Esto ya hemos hecho el ejercicio con el segundo momento, ¿no? Más o menos va. ¿Qué ha querido decir? ¿No ve? Eso más o menos. Luego, la otra estrategia que plantea es la creatividad manifiesta, ¿no? Es decir, ya tú has entendido, ¿no ve? Ahora tú escribímelo un cuentito, ¿no? Ese hecho también el documento lo plantea como una estrategia. Y por último dice la familia en la lectura de los cuentos, ¿no? Recreando el texto con diversas situaciones de nuestra realidad. Ah, ya, ahora sí. A ver, última estrategia que nos plantea. Digamos, ¿no? Que en tu familia, ¿no? Puedes encontrar a los diversos personajes. ¿Quién sería el lobo? ¿Quién sería la Caperucita Roja? ¿No? Así más o menos. Bueno, pueden servir. Sí, pueden servir. Y termina, queridos profes. De eso nomás trata el- la unidad 3, el texto académico. ¿Ya? ¿Y qué nos pide? ¿Qué nos pide para el tema del producto? Elaborar un mapa conceptual, un mapita. ¿Ya? Ya no creo que haya necesidad de explicar, ¿no? Porque muchos trabajos ustedes lo han hecho en este formato, ¿no ven? De un mapa mental, ¿ya? Entonces, ese sería el producto de la semana 3. Luego, nos habla también lanza una preguntita para el foro, ¿ya? Para el foro, pero previa lectura de un documento de investigación, muy similar al anterior que hemos hecho para el tema de la música, ¿ve? Pero esta investigación, el de música era en Colombia, ¿se acuerdan? Ahora, esta, ¿no? Es una experiencia de investigación en Perú, donde algún profesor del Perú ha aplicado, ¿no? los 3 niveles de lectura, ¿no? La textual, la inferencial y la crítica, ¿no? Y en sus estadísticas, ¿no? En el procesamiento estadístico que ha hecho de los resultados, obviamente, ¿no? Sale que la lectura textual es la que más saben hacer los estudiantes, ¿no? La lectura inferencial, poco. Y la lectura crítica, menos. O sea, pocos llegan, ¿no? a ese nivel de criticidad. ¿Vale? De cito trata. Ahora, sobre eso, ¿no? Obviamente que el documento nos plantea la siguiente pregunta. Eh, es, ¿cuál es la importancia de la comprensión lectora y el papel que juegan las estrategias metodológicas interactivas para incrementar los niveles de la comprensión lectora en niños y niñas, ¿no? de la educación primaria? Y hay que responder, obviamente, queridos profes, previa lectura de ese documentito de investigación, ¿ya? El cual, a propósito, se los voy a ampliar el miércoles, ¿ya? Para no confundirles.
y listo. Luego, obviamente, ese es el foro, luego una prueba de conocimientos, como siempre, y con las mismas características, 5 preguntas, nada más. Y eso sería todo, ¿no? Y también vamos a incrementar, ¿no?, más cositas para el ensayo, pero de eso vamos a hablar el día miércoles, ¿ya? Hasta ahora ya tenemos un título, ¿no? Y ya tenemos, por ejemplo, identificado algún tipo de bibliografía, ¿no?, del cual van a sacar información. Ya la próxima clase, ¿no?, correspondería a la toma de posición, más o menos, o a la opinión, o a lanzar la idea, ¿no?, que ustedes pretenden desarrollar en ese ensayo, ¿ya? Eso sería todo, estimados profes. No sé si tienen alguna pregunta. Dicen, gracias, en realidad yo quisiera retirarme porque aquí en Tarija están que dan y cortan la luz y no Sí, quisiera quedarme a medias en mis trabajos, por sí, favor. sí, queridos profes, optimizaremos los tiempos, llamo asistencia y pues vamos a hacer nuestros trabajos. Y aquí nos estaríamos viendo el día miércoles a las 7 de la noche, ¿no? Como de costumbre. ¿Está bien?